50% de los internos en los centros de rehabilitación juveniles son hombres y de entre 15 y 17 años. Dentro de este grupo, más de la mitad de internos han cometido hurto o robo, y le sigue la violación sexual y luego le sigue el homicidio. La idea es no internarlos en un penal, sino en un centro correccional, pues son menores de edad y no cometen delitos, sino infracciones. Además, el fin es poder resocializarlos, reintegrarlos, ayudarlos y brindarles, ¿por qué no?, oportunidades. Hoy nos preguntamos si los centros correccionales son adecuados para rehabilitar a los adolescentes, a los menores de edad, a los adolescentes que cometen delitos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Los jóvenes son vulnerables. Los centros juveniles no ayudan. Los delincuentes menores de edad deben ser recluidos en un penal. Los centros reformatorios perjudican a los jóvenes. Los menores de edad no cometen delitos sino infracciones. Ellos no pueden ser sentenciados. Cada día existen más familias disfuncionales. Respetemos los derechos humanos de los menores de edad. Son un peligro constante para la población. Mano dura en los hogares. Trabajemos para hacer un país sin violencia. Los traumas de pequeños los conllevan a ser delincuentes. Deben ser trasladados a un lugar lejano de la ciudad. ¿Considera que las correccionales rehabilitan a los delincuentes juveniles? Bien, el día de hoy nos encontramos con dos especialistas para hablar sobre este tema, con Verónica Henry, directora de la Fundación Tierra de Hombres en el Perú, y también con Oscar Vázquez, asesor en justicia juvenil. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Hoy queremos conversar sobre el tema de las correccionales, ¿no? Estos centros juveniles en donde también hay una sobrepoblación de jóvenes, de adolescentes. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es el enfoque que plantea, por ejemplo, Tierra de Hombres. Verónica Henry. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. La Fundación Tierra de Hombres estamos trabajando en el Perú ya más de 10 años en un proyecto de justicia juvenil restaurativa que consiste en promover y aplicar medidas no privativas de libertad para estos adolescentes de 14 a 18 años que cometen infracciones que no son graves. Insisto en esto de la no gravedad, es muy importante entenderlo. En el Perú, como en muchos países del mundo, existe la posibilidad de no acusar al adolescente siempre y cuando la infracción no es grave. Eso aquí en el Perú es potestad del fiscal. Entonces el fiscal, si el adolescente cumple con criterios de no gravedad de la infracción, si cumple también con una voluntad de responsabilizarse por el daño cometido, de reparar el daño a la víctima o a la sociedad, en caso de que no se pueda reparar a la víctima, y si cumple también con tener por lo menos algún miembro de la familia que se compromete a acompañar también todo este proceso de reinserción con él. Entonces, con estas condiciones, que son previamente evaluadas por un equipo interdisciplinar de la Fiscalía, que son un psicólogo, un trabajador social, ellos emiten un informe preliminar una vez de haber estudiado todo el caso en los detalles, y ahí recomiendan al fiscal emitir una remisión fiscal, que consiste entonces en un programa que aquí en el Perú llaman programa de orientación, y que permite que el chico, el adolescente que comete una infracción, no entra al sistema judicial, no va a pasar ante el juez. Entonces es lo que se llama remisión, porque es como apartar al adolescente del proceso judicial. Sin embargo, el adolescente tiene que comprometerse a cumplir con un programa de orientación que va a durar en promedio entre 4 y 8 meses, donde el fiscal y el equipo interdisciplinar le va a dictar y acompañar en ciertos tipos de medidas, de acciones que él va a tener que hacer y que va a tener que cumplir para reinsertarse y también para reparar el daño a la víctima cuando se puede o a la sociedad de manera indirecta. Claro, usted ha mencionado las infracciones que son leves, ¿no? ¿Cuáles son estas infracciones, Oscar Vázquez? Generalmente los adolescentes, nosotros hemos venido trabajando en el Agustino y Chiclayo desde 2005. Hemos atendido casi 2.900 adolescentes, a todos los hemos encontrado en la comisaría.
Y casi, vamos a llamar, el 70% de los casos son infracciones contra el patrimonio, robos, hurtos, ¿no? Trabajamos en toda la ciudad de Chiclayo y trabajamos en el Agustino. Pero casos de homicidio o de sicariato, la verdad que hemos encontrado pocos. Los adolescentes mayormente cometen infracciones en grupo y ligados al tema de los delitos o las infracciones contra el patrimonio, ¿no? Claro, hay un trabajo especializado distinto tanto para los adolescentes que cometen este robo, hurto, como para los que cometen, por ejemplo, se les llama infracciones porque son menores de edad, pero estamos hablando de delitos como homicidio o violación sexual. ¿Es un trato diferenciado? Yo creo que en estos años que hemos venido trabajando con los adolescentes, con los que hemos trabajado nosotros, que es más o menos el 40% de ellos que han entrado a un programa nuestro, y nosotros hemos trabajado con ellos desde la comisaría, con trabajadores sociales, con psicólogos, con educadores. Más del 90% de los casos con los cuales nosotros hemos trabajado son chicos que no han vuelto a cometer otra infracción. O sea que durante estos años lo que nosotros estamos demostrando que es posible, las infracciones que no son graves, donde hay apoyo de la familia, donde hay apoyo de la comunidad, es posible trabajar con ellos. Nosotros consideramos que los centros juveniles que hoy en día están sobrepoblados deberían reducirse y realmente solamente los casos graves deberían estar en los centros juveniles con personal profesional especializado. Nosotros hemos visitado varios centros juveniles en otros países y en otros países por cada chico que está privado de su libertad hay como 5 profesionales más o menos promedio. Psicólogos, trabajadores sociales, Eso, etcétera. Y en el Perú eso es imposible. No se puede trabajar con 800 chicos que están hoy en día, por ejemplo, en Maranga, ¿no? Claro, pero ¿cuál sería el primer paso, Veronique, Henry? Mire, nosotros creemos que hay que brindar una atención diferencial a cada adolescente, porque no podemos tratar de la misma manera un adolescente que, por ejemplo, robó una cartera sin violencia, como un adolescente que ha cometido un delito sexual o un homicidio o algo muy grave, ¿no? Entonces, efectivamente, el sistema de justicia debe ser gradual, debe ser especializado. Es decir, que desde la primera infracción, desde que el adolescente llega a comisaría, debería haber un personal muy especializado, empezando por la policía, luego por los fiscales, por los jueces, por la defensa pública, todos contando con su equipo especializado, que sea psicólogo, trabajador social. Entonces ahí se tiene que hacer una evaluación muy detallada de la situación del adolescente. Aparte de la gravedad o no de la infracción, es también mirar cuáles son las condiciones de este adolescente. Las condiciones psicológicas, tiene algún trastorno mental, está consumiendo drogas, tiene algún tipo de adicción, vive con su familia, en qué condiciones está su familia, si está en condiciones también de acompañarlo o no, está estudiando, está en el colegio, ha desertado el colegio, está siendo víctima de violencia. Entonces, es un conjunto de factores que estos equipos especializados tienen que mirar. Y en base a esto, aquí es donde el sistema de justicia tiene que entrar de manera muy gradual y muy diferencial. Entonces, si no es grave, si el chico presenta relativamente buenas condiciones de entorno familiar y todo, ahí perfectamente el caso se puede quedar a nivel fiscal. Si es un poco más grave, el juez, entonces ya instancia judicial, igualmente con un equipo que va a evaluar muy bien todo el caso y el entorno, puede decidir o le aplica una medida socioeducativa no privativa de libertad, cuando la infracción no es muy grave y cuando también vemos que el adolescente tiene la capacidad y la voluntad de cumplir con un programa en medio no privativo de libertad, y si es algo definitivamente mucho más grave, ahí sí va a entrar en internamiento. Pero todos esos factores se toman en cuenta al todo momento se de evaluar debería. el caso particular de un adolescente, porque todos son casos muy específicos, Claro. especiales, diferentes, únicos. Es que trabajar con adolescentes es trabajar con seres humanos, entonces cada caso va a ser distinto y por eso es que es muy importante que cada adolescente sea evaluado por especialistas. Entonces, no se puede dictar una medida privativa de libertad a un chico que no ha cometido algo grave. El problema en el Perú es que si bien ha habido muchos avances
y hay mucha voluntad del Estado y de los sectores de justicia para implementar un sistema así especializado, todavía falta muchísimo. Fue porque ahora el Centro Juvenil de Lima, conocido como Maranguita, hay más de 800 adolescentes para una capacidad de 560 más o menos. ¿Por qué? Yo estoy casi convencida de que ahí de los 800 hay muchísimos que no debería estar, sino que los jueces los han enviado en medida de internamiento porque estos mismos jueces muchas veces no cuentan con la especialización, entonces no saben cómo aplicar justicia especializada para adolescentes y también no cuentan con equipos especializados. No tiene cada juez no tiene un psicólogo, un trabajador social que va a poder hacer toda la evaluación preliminar y recomendar de manera pertinente al juez o al fiscal qué debería hacer. Entonces muchas veces los fiscales y los jueces terminan tomando decisiones que no son las más adecuadas y por eso llegamos a estos niveles de sobrepoblación que a la vez generan mucha violencia en los centros. Después lo que hemos visto hace pocos días en el centro de Lima, ¿no? Claro, sobre este punto que usted menciona sobre Maranguita, más conocido como Maranguita, este centro de rehabilitación juvenil, ¿no? ¿Debería ser reubicado? ¿No? ¿Está cumpliendo su cometido? Se lo preguntamos a Óscar Vázquez. Nosotros hicimos en algún momento, diversos medios de comunicación hicieron encuestas, los vecinos pedían que se reubique este lugar. Queremos cerrar los ojos ante un problema evidente, estamos buscando las mejores soluciones, las mejores alternativas. ¿Se debe de cerrar Maranguita? Óscar Vázquez. Yo creo que en principio el primer aspecto, y yo creo que la gerencia actual está implementando servicios abiertos. Lo que se necesita es decir que los adolescentes cuando cometen una infracción necesitan una respuesta del Estado. Hasta el momento la respuesta que ha privilegiado el Estado ha sido encerrarlos. Pero desde hace algunos años se están abriendo servicios de medio abierto. O sea, no necesariamente para que estos adolescentes estén encerrados en Maranga. En la actualidad hay ya 9 centros abiertos y se ha programado hasta el 2016 que haya 18, servicios abiertos, SOAS. ¿Eso qué va a significar? Que hacia futuro, si los jueces bien capacitados, sensibilizados, van a comenzar a dar medidas abiertas y los centros cerrados se van a reducir. Entonces, efectivamente, Maranga tiene un terreno bastante amplio y grande. Eso se puede reducir. Si realmente, se trabaja con los adolescentes peligrosos, los más, avesados, ahí se necesitaría reducir y tener más profesionales especializados para trabajar con ellos. Y los otros adolescentes, los que no necesariamente deben estar encerrados, se puede trabajar con la familia, se puede trabajar con la comunidad, como nosotros lo hemos venido haciendo y lo hemos demostrado que se puede trabajar con ellos. El 90% de los chicos que la Fundación Tierra de Hombres ha trabajado con ellos, en colaboración con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, hemos podido hacer que no vuelvan a reincidir. Y nuestra metodología es trabajar con la comunidad, con los servicios que hay en la comunidad. Pero también trabajamos con la víctima. Hacemos que el adolescente, cuando hay la disponibilidad y la posibilidad, se encuentre con la víctima. Pero eso lo estaba trabajando el Ministerio Público, ¿verdad? Claro, nosotros trabajamos... ¿Puede contarnos alguna experiencia, por ejemplo? Claro, la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que ahora el Ministerio Público la está llevando a cabo. Nuestro proyecto empezó en el 2005... y ya desde el 2010 el Ministerio Público con sus propios recursos lo está ampliando. Pero a mí me gustaría de repente precisar este trabajo que nosotros estamos haciendo de justicia restaurativa. La justicia restaurativa lo que busca es hacer que las personas que han sufrido las consecuencias de un delito se puedan encontrar y encontrar una mejor solución. Entonces trabajamos con el adolescente, trabajamos con la víctima y trabajamos con la comunidad. Hacemos reuniones donde el adolescente se encuentra con la víctima cuando la víctima quiere encontrarse con el adolescente. El adolescente le pide disculpas y se compromete a reparar el daño que la víctima ha sufrido. Los casos de los adolescentes que han logrado reunirse con la víctima
estos chicos no vuelven a cometer otra infracción. Y la víctima se siente más segura, se siente reconfortada, se siente satisfecha. Cuando los adolescentes no se encuentran con la víctima porque la víctima no quiere encontrarse con ellos, estos adolescentes pueden hacer un servicio a la comunidad. Y nosotros promovemos que estos chicos vayan a albergues, vayan a trabajar con ancianos, vayan a trabajar con otras personas. Y estos chicos realmente luego no vuelven a cometer otra infracción. Reflexionan sobre el hecho que ha cometido, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, esta experiencia que nos cuenta, este proyecto de justicia juvenil restaurativa. Vamos a volver para que nos explique un poco más sobre este tema y también cuáles son los casos en el que se reencuentran estos jóvenes, por ejemplo, con las víctimas, ¿no? A lo mejor en un caso de robo y hay otros casos más, ¿no? La experiencia es muy interesante y bueno, si ya la viene aplicando el Ministerio Público, seguramente que otras vamos a escuchar más casos positivos sobre el tema y seguramente también este proyecto, de alguna manera, esta justicia restaurativa se está aplicando en otros países, ¿no? Vamos a volver con eso para que nos cuenten un poquito más. Bien, es momento de irnos a una pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Ya volvemos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela, en un alto sentido del humor, es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario, vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esta novela? Esta novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad. Estamos de regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre los jóvenes, sobre los adolescentes y si las correccionales rehabilitan a los jóvenes infractores de nuestro país. Escríbanos a las redes sociales con preguntas y también comentarios sobre el tema. Nos acompañan hoy Veronique Henry, directora de la Fundación Tierra de Hombres en el Perú, y Oscar Vázquez, asesor en justicia juvenil. Pero antes de continuar con esta conversación, vamos a presentar un video informativo sobre el tema. Adelante.
Un total de 159 adolescentes se encuentran internos en centros de rehabilitación del Perú por haber cometido el delito de homicidio. De ese total, 67 se encuentran internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita, informó el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. El representante del Poder Judicial señala que deben cambiarse algunas normas para preservar la seguridad ciudadana, ya que a un adolescente no se le puede aplicar más de 6 años de internamiento. El menor puede permanecer internado como máximo hasta los 21 años, no porque éste esté resocializado, sino porque es el límite de la sanción. En una reciente encuesta de Ipsos Apoyo, el 82% de peruanos consideran que los centros correccionales juveniles no sirven para rehabilitar al menor. Asimismo, el 85% de personas encuestadas considera que los adolescentes que cometen robos violentos deben cumplir la misma pena que los mayores de edad. Existen otras alternativas menos extremas que el internamiento, como el servicio de orientación al adolescente, para que los jóvenes que cometan infracciones penales leves cumplan con las medidas de resocialización sin reclusión, con programas socioeducativos que contribuyan a la rehabilitación del infractor. La encuesta de Ipsos Apoyo indica que el 55,4% de los internos a nivel nacional tienen entre 15 y 17 años, el 58% ha sido internado por robo, el 18% por violación sexual y el 10% por homicidio. Bien, en este video informativo también hemos escuchado que un gran porcentaje de peruanos considera que si un adolescente comete un delito grave debería de ir a la cárcel. Y esto lo hemos tocado y genera bastante polémica, ¿no? Lo hemos tocado en este programa y también se toca en la agenda informativa del país, es un tema bastante actual. ¿Qué opina al respecto Oscar Vázquez? Nosotros consideramos que los adolescentes, digamos hasta los 18 años, son personas que están en proceso de desarrollo y crecimiento. Nosotros consideramos, como las normas internacionales así lo han señalado y como en diversos estudios que se tienen a nivel mundial, es decir, que los adolescentes que no cumplen los 18 años no se les puede juzgar como adultos porque no tienen todas las condiciones, todas las facultades para poder discernir bien lo que está bien o lo que está mal. Son personas en desarrollo. No lo puedo juzgar yo de una manera igual que un adulto porque es una persona que no ha desarrollado todas las condiciones para darse cuenta realmente de las consecuencias de su acto. Y mucho menos de estos adolescentes que han sufrido, porque muchos de los adolescentes que han cometido delitos o infracciones muy graves son adolescentes que vienen de hogares disfuncionales y de haber sufrido violencia cuando eran muy niños, ¿no? Entonces, tampoco ha dado resultados, digamos, el hecho de juzgarlos como adultos. En Estados Unidos, hoy en día, hay cerca de 2.600 adolescentes, personas que están con cadena perpetua por haber cometido delitos cuando han sido adolescentes. Pero en Estados Unidos también se han dado cuenta que no es la solución. Nosotros consideramos que estos adolescentes que cometen delitos graves no cometen delitos graves de la noche a la mañana, sino que ya en su vida han ido cometiendo una serie de infracciones que uno debería haber intervenido antes. Entonces, si nosotros logramos identificar mucho antes, cuando un chico, cuando un niño está cometiendo un conjunto de actos antisociales, podemos intervenir y evitar que cometa delitos más graves. Pero lamentablemente en el Perú no tenemos servicios, digamos, que nos permitan atender de manera oportuna. Debería haber, por ejemplo, en los colegios. En los colegios deberían haber personas que puedan identificar cuando un chico comete actos de violencia contra otro. O el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, cuando interviene una familia con problemas de violencia familiar, puede identificar a los hijos o a los niños que sufren graves trastornos de violencia. Se ha comprobado que cuando un niño ha sufrido violencia y no ha podido resistir ni hacer un tratamiento, esta violencia va a surgir luego cuando esta persona sea adulta y la va a trasladar contra otras personas. Entonces, para nosotros, digamos, la solución no es juzgar a los adolescentes, digamos, como adultos porque no tienen ninguna solución, sino más bien es trabajar de manera mucho más antes y evitar que estos niños, digamos, que van a cometer delitos graves puedan cometerlo, pero hay que trabajar desde mucho más antes, ¿no?
¿Está de acuerdo con lo que nos ha manifestado Oscar Vázquez, Verónica Henry? Claro que sí. Yo creo que además algo también positivo es que el Estado peruano sí está avanzando, a pesar de que siempre hay una percepción de que hay impunidad para los adolescentes, que no hay un sistema de justicia. Muchas veces hay esta percepción equivocada porque efectivamente existe un sistema de justicia especializada para los adolescentes de 14 a 18 años que contempla ciertas medidas, niveles de medidas dependiendo de la gravedad. Ahora, muchas veces no se aplica lo que está en el Código del Niño del Perú y lo que los instrumentos internacionales que también el Perú ha ratificado, muchas veces no se está traduciendo o concretizando en la política pública, en programa nacional. Pero hay algo bueno, es que desde el 2013 el Estado, encabezado por el Ministerio de Justicia, por su Dirección Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, ha generado el diseño y la elaboración del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento al Adolescente incluido con la ley, que se llama el PENACTA, o el Plan Puedo también. Es un plan que fue ratificado por decreto supremo al final del 2013 por el presidente de la República. ¿Podemos mostrarlo para que lo vean los televidentes? Se llama el PENACTA o el Puedo. Y este plan nacional, por ejemplo, plantea el tema de prevención de la violencia. Este plan es muy completo. Primero es importante explicar un poco cómo se ha elaborado. Se ha elaborado de manera muy participativa durante el segundo semestre del 2013 en distintos talleres con la gente más especializada del país, gente que están trabajando a diario con estos adolescentes, jueces, fiscales, psicólogos, personal de los centros juveniles, defensores públicos, policías que atienden a los adolescentes en comisarías, expertos en estos temas, sociedad civil. Entonces, en distintos talleres se han trabajado estos temas, que básicamente quedaron en la política pública en 3 ejes. El eje de prevención, que busca prevenir la violencia escolar, la violencia en las familias, la violencia en la comunidad. Siempre todo tipo de violencia que pueda ejercer el adolescente, que sea en su entorno familiar, comunitario, escolar. Eso pasa por fortalecer, por ejemplo, las DEMUNAS en las municipalidades, fortalecer los programas y las intervenciones del Ministerio de Educación en los colegios para poder justamente, lo que decía Oscar, identificar los adolescentes que están en riesgo, fortalecer el trabajo del Ministerio Público con sus programas, por ejemplo, de jóvenes líderes, fiscales escolares, que son programas buenos que han demostrado disminuir el nivel de violencia adolescente, pero que todavía están implementados en algunas zonas del país, pero no en todo. Otro eje del plan es el fortalecimiento del sistema de justicia para adolescentes. Eso pasa por fortalecer el Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa que está implementando el Ministerio Público desde el 2010. En el 2010 el Ministerio Público replicó nuestra intervención y empezó a implementarla con recurso del MEF en Lima Sur, luego en Chiclayo, en Lambayeque, luego en La Libertad, en Chimbote, en Lima Este. Ahora está en 10 distritos y el plan es que se extienda al nivel nacional. Hay buenos resultados, entonces quisiéramos saber un poco de estos resultados positivos, ¿no? Que son una alternativa. Muy buenos resultados. Oscar, le vamos a preguntar a Oscar Vázquez acerca de este punto. Sí, yo creo que el Estado peruano está, a nivel de América Latina, está intentando liderar programas interesantes. Por un lado, el Ministerio Público está implementando este programa de justicia juvenil restaurativa y a nivel de América Latina creo que es uno de los principales ministerios públicos que está teniendo una mirada diferente del trabajo que tiene que hacerse con los adolescentes. Son fiscales convencidos de que hay que trabajar con el adolescente y la familia. Son fiscales que van a la casa de los adolescentes, van a la casa de la familia, hablan con la comunidad, buscan, digamos, una manera diferente de hacer justicia. Esto se está aplicando en varias zonas del país y lo que nos gustaría, en realidad, es que este programa del Ministerio Público se pueda extender a nivel nacional. Lo que falta es una decisión del fiscal de la Nación para extender este programa, que tiene muy buenos éxitos, ha ganado muchos premios,
y es reconocido a nivel de América Latina. Fiscales de otros países han venido a visitar esta experiencia y se han quedado asombrados, pero es un programa limitado. Es decir, que se investiga también cuál es la condición en lo familiar, en lo educativo. Claro, es integral. El adolescente, cuando comete una infracción, el fiscal se apersona a la comisaría con un equipo interdisciplinario con trabajadores sociales y psicólogos. Estos trabajadores sociales y psicólogos del Ministerio Público hacen una evaluación personal del adolescente sobre sus problemas, sus dificultades personales, familiares, y hacen una propuesta al fiscal. El fiscal lo que hace es no denunciar los casos que no son graves ante el juez, pero le hace un programa de orientación en la comunidad. Trabaja con las parroquias, trabaja con los centros que hacen fútbol, con los centros que hacen trabajo, con los hospitales, con todas las instituciones de la comunidad. Y realmente el Ministerio Público, la experiencia que está teniendo es igual que la nuestra, con un porcentaje similar. Casi el 90% de estos chicos no vuelve a cometer otra infracción. Eso es interesante, ¿no? Aquí hay atención especializada del adolescente. En cuanto a los índices o al índice de reincidencia, ¿se tiene ese dato, Verónica Henry? ¿Del programa del Ministerio Público? Sí, de los programas que ustedes manejan, que ustedes conocen. Bueno, lo nuestro, la intervención que hemos tenido en los más o menos 9 primeros años, la tasa de reiterencia ha sido de 6.4%, más o menos, ha sido baja. Ahora, el Programa Nacional del Ministerio Público está, si no estoy mal, como a 3.4% de reiterencia, o sea, está muy bien. Ha tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, el 2014, el Programa Nacional de Justicia Juvenil del Ministerio Público estaba implementando en 9 distritos. Han aplicado 376 remisiones fiscales por 230 denuncias. O sea, del total de los chicos que han sido procesados por infracción, el 62% se ha podido quedar a nivel fiscal, porque estos cumplían con las condiciones, no eran infracciones graves, presentaban condiciones familiares y de entorno relativamente estable para poder garantizar un acompañamiento, y ellos mismos han demostrado una voluntad de insertarse, reparar el daño. Entonces sí es algo muy exitoso. Y para volver un poco al tema del Plan Nacional, que también contempla no solamente el Ministerio Público, pero también la Gerencia de Centros Juveniles, fortaleciendo los centros que ya existen, pero también fortaleciendo e implementando más SOAS, lo que decíamos antes, los servicios de orientación al adolescente, que actualmente son 9, y es un avance enorme. Porque ¿Son 9 a nivel nacional? Son 9 a nivel nacional ahora, pero es enorme porque hasta hace 3 años había uno nomás en el país, que el del RIMAC, y ahora hay 9. Y ahora la proyección es que de aquí al final del 2016 haya 18. Entonces es excelente, ¿no? O sea, el Estado realmente con este Plan Nacional está actuando como debería ser. Claro. Y eso normalmente a corto, medio y largo plazo debería generar muy buenos resultados. Ahora nosotros tenemos una preocupación. Este plan es excelente, es bien completo, es bien pertinente, pero no cuenta con recursos financieros para su implementación. Entonces eso es también algo que nosotros estamos como trabajando muy de la mano con la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Hemos costeado el plan, porque en realidad el plan cuenta con 20 iniciativas entre prevención, administración de justicia, reinserción del adolescente, pero no está costeado. No se sabe cuánto costaría implementarlo. Nosotros con economistas el año pasado nos hemos dado todo el trabajo de costear iniciativa por iniciativa, y ya sabemos cuánto costaría implementar el plan por 7 años en un escenario promedio. Ya sabemos cuánto el Estado debería pagar, ¿no? Sí. ¿A cuánto ascendería? Para los 7 años, 1.530 millones de soles, que sería más o menos 220 millones de soles al año. Entonces, eso es algo que estamos también buscando generar, que desde los sectores, las cabezas, los ministros, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, también ellos mismos hagan un trabajo y un esfuerzo para que el MEF finalmente, que es quien toma la decisión final, financie este programa, porque hay una excelente política pública en el Perú, se ha elaborado de manera muy participativa, muy especializada, ha sido aprobada como política pública,
Ahora falta los recursos financieros, porque si hablamos de equipos especializados, de fiscales especializados... Hay mucho trabajo detrás, Hay ¿no? mucho trabajo detrás, pero también hay falta mucho trabajo todavía por mucho. delante. Ahora, aquí hay un enfoque bastante interesante, el enfoque restaurativo, hay efectos positivos, hay buenos resultados. Realmente, hablar de justicia juvenil restaurativa, hablar de este servicio de orientación al adolescente, que es una alternativa a, digamos, esta medida más radical, que estamos hablando del internamiento. Aquí veo tantos aspectos positivos que realmente pueden llegar a cambiar el futuro de un joven, de un adolescente que ha cometido un delito. ¿Se puede lograr? Claro. Sí. Generalmente pensamos que la solución en este momento es la mano dura, ¿no? Pensamos que la solución es rebajar la edad de responsabilidad penal, la solución es juzgar a los adolescentes como adultos. Eso es un poco a hoy la propuesta. Probablemente es una propuesta que va a generar tranquilidad en la población, pero eso no ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en Centroamérica, que tienen un problema grande, digamos, de pandillas, de las maras, durante varios años se ha aplicado una mano dura y súper dura en Centroamérica. Y eso lo que ha generado es mucha más violencia, no ha generado soluciones. O sea, en Estados Unidos tampoco la mano dura ha dado soluciones. Tranquiliza a la población. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con esos casos exitosos y cómo de esa manera tan trascendental puede cambiar la vida de un joven a partir de este plan nacional, a partir de este nuevo enfoque, este enfoque restaurativo, a partir de todas estas medidas que nos están comentando. Pero primero nos vamos a una pausa y luego regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela en un alto sentido del humor, es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos, y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esta novela? Esa novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad.
Regresamos con Debate y Diálogo. La pregunta que hemos planteado al inicio del programa es si considera que las correccionales o los centros de rehabilitación para menores finalmente logran recuperar a los jóvenes y a los adolescentes. Escríbanos a las redes sociales. Nos encontramos hoy con Óscar Vázquez, asesor en justicia juvenil, y también con Verónica Henry, directora de la Fundación Tierra de Hombres en el Perú. Comentábamos en la pausa y también en los primeros bloques sobre la justicia juvenil restaurativa y también sobre estos efectos positivos, ¿no?, de este enfoque, que es un enfoque diferente, un enfoque de conciliación, ¿no? ¿Podrías contarnos alguna experiencia, Verónica? Sí, claro. Mire, en nuestra experiencia, como estamos trabajando en justicia restaurativa, siempre buscamos la posibilidad de que el adolescente repare el daño directamente a la víctima. No siempre es posible, eso es importante decirlo también, porque muchas víctimas no quieren, tienen miedo, no creen que eso pueda funcionar, o quieren que el chico esté en una cárcel. Pero hemos atendido y hemos trabajado con más de 200 víctimas hoy en día, y con estas víctimas siempre han sido procesos muy transformadores, muy fuertes, muy poderosos, porque cuando se encuentra un adolescente que ha cometido una infracción cuando se encuentra con su víctima, es algo muy transformador. Primero hay que prepararlos cada uno, no es que los juntamos así de la noche a la mañana, es todo meses o semanas o hasta meses de preparación de cada uno. Es una situación muy fuerte. Es muy fuerte porque el chico tiene miedo también, ¿no? Porque no es lo mismo arrancarle la cartera a alguien en la calle que no conoces, alguien que luego vas a conocer y vas a tener que dar explicación y vas a tener que mirarle la cara. Entonces el chico tiene miedo, pero se le prepara, nosotros lo preparamos con psicólogos y todo, hasta que sentamos que ya esté listo, si no esperamos más, lo preparamos más. Igual trabajo se hace con la víctima cuando está de acuerdo, a veces al principio duda, dice no, yo tengo miedo, no creo, no quiero, pero finalmente reflexionan, ¿no? Nosotros nunca forzamos las cosas, le decimos, mire señora, entendemos que tenga miedo, no hay ningún problema, piénsalo y si quiere, si piensa que le puede servir a usted en su recuperación, estamos aquí. La víctima vuelve después de unos días de reflexión, dice sí, me gustaría, ya lo pensé y siento que necesito este proceso para también sentirme reparada y sentirme mejor y poder volver a vivir normalmente. Entonces, cuando ambos están preparados, ya se da un primer encuentro. Digo un primer porque puede haber varios, ¿no? Y ahí siempre se produce algo muy poderoso porque el adolescente finalmente se da cuenta, realiza que ha afectado a una persona humana, que, como decía antes, no se da cuenta que está haciendo en el momento del acto, está muchas veces además bajo efecto de sustancias, pero cuando la tiene aquí y la víctima le empieza a contar, mira, o sea, yo me llamo así, tengo una familia, tengo hasta un hijo de tu edad, mi hijo también me preocupa porque es difícil, es adolescente, yo sé por qué proceso estás pasando, yo trabajo duro para criar a mis hijos, me robaste mi cartera, me dejaste sin nada, me dio mucho miedo, me siento mal, después no pude dormir, he tenido pesadilla. O sea, el hecho de que le explique todo esto al chico le produce un impacto fuerte también, que de repente no se esperaba. Y ahí se hace responsable y ahí se genera una empatía que no había sentido antes, porque a veces son chicos muchas veces que no tienen mucha empatía hacia los demás. Entonces ahí se genera finalmente una concientización de lo que ha hecho y la ve como una persona humana que ha sufrido, que también tiene un hijo de su edad. Entonces se empieza a restablecer un contacto humano, una relación humana. Es transformación. O sea, es por muy eso que decimos, para ambas partes. La justicia formal es un juez que fríamente va a decir, chico, has cometido tal cosa, te vas un año a tal sitio internado. Pero en procesos restaurativos se trata de relaciones humanas, es mucho más fuerte y es mucho más transformador y a largo plazo. Entonces muchas veces luego la víctima también conoce al chico, escucha su historia, escucha la historia de violencia, de exclusión, que no está en colegio, que ha sido excluido de colegios, que no tiene un soporte, claro, que lo han abandonado. Historias siempre un poco feas, y la misma víctima muchas veces termina diciendo, mira, no, yo no quiero ni siquiera que me pagues el celular, por ejemplo, que me robaste. A mí lo que me interesa es que reconozcas lo que me has hecho, yo te disculpo
y quiero que te comprometes a no volver a hacer este tipo de cosas y quiero que te comprometes a volver a estudiar, que te vamos a ayudar a volver al colegio o a entrar a un instituto de formación. Yo quiero que seas un adolescente, un ciudadano productivo, claro, de bien, y yo creo que te comprometes con esto. Y muchas veces, y casi todas las veces, funciona. Entonces, qué bueno, muy fuertes realmente. Qué lindo escuchar que esta clase de experiencias ayudan de esta manera, ¿no? Tan potente. Pero ¿qué pasa si luego este joven regresa con esas ansias de cambiar, de forjarse un camino, un futuro, ¿no? Un presente también, y llega a una casa en la que todo está de cabeza, ¿no? Empezando por la familia? Lo comentábamos también en la pausa, a ver si nos cuenta una experiencia Oscar Vázquez. Bueno, sí, el trabajo que hacemos nosotros no es solamente con el adolescente, porque de la mayoría de los casos con los cuales nosotros hemos tenido que trabajar, creemos que el gran problema es el ámbito familiar. Entonces, desde el primer momento que el fiscal o el juez comienza a trabajar con el adolescente, involucra a la familia. Sin una familia, digamos, esto no es posible. Quizás contarles un caso de un adolescente que cometía reiteradas infracciones y no quería cambiar, ya había sido detenido varias veces. Indagamos y el problema era el consumo de drogas. Él tenía un consumo de drogas bastante problemático. Vivía con su mamá en un callejón, en el Agustino, y su mamá vendía drogas. Entonces era casi difícil que el chico cambie. Entonces, cuando ocurre esta situación, lo que nosotros hacemos es buscar otro referente familiar que pueda participar en ayudar al adolescente. Encontramos a un tío que era un expresidiario. Él habló fuerte con el chico y felizmente el chico con él tenía una buena relación. Conectó con él. Y él le dijo que en realidad debería ir a internarse a un centro para tratar el tema de drogas. Y realmente el chico decidió ir a un centro. No hay muchos centros, nosotros encontramos uno en Ñaña que era muy bueno. Entonces, después de 3 meses que el chico ya había cambiado de alguna manera, su aspecto físico estaba limpio, estaba cambiado, su mamá nos dice, ¿saben qué? Quiero ver a mi hijo. Fuimos a verla a su hijo y tal fue el impacto de la madre de ver a su hijo distinto, cambiado, había ganado peso, estaba bien, que ella dijo, yo también quiero que me ayuden, yo también quiero internarme. Internamos también a la mamá. Y hace muy poco la hemos encontrado en el Agustino, trabajando para la municipalidad, para el Agustino. Ella barre las calles y, digamos, ha cambiado de una situación que probablemente el juez lo mandaba a Maranga por haber cometido reiteradas infracciones. Es posible trabajar, pero hay que trabajar de manera permanente con el adolescente, con la familia y con la comunidad. Es posible trabajar este tipo de casos. Historia así, sobre todo, y yo creo que los televidentes también consideran que muchos de estos casos no van a llegar a buen puerto. Entonces, cada vez que se menciona el tema, por ejemplo, de cárcel para menores de edad, cuál es la pena que debería de tener un adolescente si comete tal o cual infracción o tal o cual delito, digamos que la voluntad popular es vamos a castigarlo porque ya no hay futuro, pero sí hay futuro, ¿no? Una reflexión, ¿qué reflexión podríamos tener al respecto? Si existen tan buenas experiencias, o al menos esos son los datos que se están manejando y esas son las experiencias que al menos se están teniendo, que nos falta para poder seguir esa línea, porque también, bueno, en la región, en países centroamericanos, la situación está bastante dura, sobre todo por el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Qué queremos aquí en el Perú, Verónica Henry? Y yo creo que todavía el Perú está muy lejos de llegar a situaciones extremas como estos países de Centroamérica o de México o de Colombia. Si bien es cierto que el Perú está ahora experimentando un aumento de la delincuencia en general, de la violencia y del involucramiento de estos adolescentes en estos actos delincuenciales, todavía el Perú está a tiempo para justamente implementar una política pública que sea diferenciada, especializada, oportuna, poder tratar justamente los adolescentes que recién están empezando a manifestar conductas violentas, cuando todavía fácilmente se les puede
rehabilitar, reinsertar, no esperar justamente que esto se vaya creciendo, ampliando, como estamos viendo en algunos países o en algunas regiones, incluso del Perú, donde sabemos, hay sitios donde ya sabemos que hay casos de adolescentes sicarios que nosotros hace 4 o 5 años jamás habíamos visto en el norte, por ejemplo, en Lambayeque, en Trujillo, jamás habíamos de los tenido menores, casos. ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante de la también. edad. El tema, o sea, que hay que tener claro que la culpa no las tienen todos los adolescentes que cometen estas infracciones. Por lo más grave, obviamente, que pueda ser el hecho de que un adolescente cometa un homicidio, también hay que ver cuáles son las otras soluciones. No se puede echar la culpa, toda la culpa a estos chicos. ¿Quién los contrata a estos adolescentes? Bandas criminales. Bandas criminales, mafias, cada vez más bandas organizadas. Entonces, también, ¿qué está haciendo el Estado peruano frente a esta delincuencia, a este crecimiento? Hay que ver mucho también de no desviar el problema o la atención de dónde es el real problema. El real problema también es cómo el Estado peruano y cómo el sistema de justicia está manejando el tema de seguridad, el tema de criminalidad adulto, el tema de los penales. Sabemos también que el Estado está haciendo esfuerzos, que el INPE está haciendo muchos esfuerzos, pero sin embargo ahí es donde también el Estado tiene que buscar soluciones. O sea, no es que por milagro todo se va a solucionar si ponemos todos los chicos en una cárcel o si trasladamos a Maranguita al otro lado del país, lo más lejos que se pueda. Eso no va a solucionar nada. O sea, las soluciones son múltiples porque los factores son múltiples. Entonces hay que tener un análisis bien fina, bien compleja de los factores de riesgo, de la problemática y de las distintas soluciones que el Estado peruano debería aportar. Bien, tenemos algunos comentarios también de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos dice Paola Gamero: Castro, si el adolescente comete una falta leve, sí podría recuperarse con terapia psicológica, dándole herramientas para progresar y sentirse importante para la sociedad, pero un chico que mata a sangre fría jamás se recuperará en un centro reformatorio. Debe ir a un penal, pues es un criminal, y ni en un penal se reformará a alguien que mata desde niño. Eso nos dice una de nuestras seguidoras. Luego, Aura Olano Piedra: en algunos lugares los centros correccionales no ofrecen garantía de un buen desarrollo de la integración y corrección de estos jóvenes. Son mezclados con drogadictos, delincuentes, mala conducta, son chicos influenciables. Además, también podemos hablar de maltratos. No confío en los centros. Jorge Latorre Jara: el traslado de Maranguita no solucionaría los problemas que afronta este centro, porque se debería crear una dependencia especial que se encargue de estos centros juveniles. No le corresponde al Poder Judicial su administración. Bueno, y en Twitter nos dice Jimena Cifuentes: tenemos que tener fe en los jóvenes, ellos con tratamiento permanente podrían cambiar. Sir José Carlos: no, ellos ya no cambian, están muy acostumbrados a esta rutina delincuencial, deben ser tratados como adultos. Juan Paquil: no creo que los rehabiliten porque a veces engañan para solo salir de estos lugares. Y Liliana: todos los delincuentes deben ser tratados por igual, no pueden ser condescendientes con ninguno de ellos. Luego nos dicen: allí aprenden más, en los centros. Oscar Vázquez: ¿qué le podemos decir a nuestros seguidores? Hay distintos comentarios. Bueno, nosotros lo que quería contar un poco es el trabajo que nosotros estamos realizando con los adolescentes. Nosotros hemos demostrado que efectivamente es posible trabajar. Por lo menos, posible el cambio, ¿no? Para las personas que nos han escrito con todos esos comentarios. Con el 70% de los adolescentes que comete infracciones que son leves, el 70% no son graves, es posible trabajar de la manera con lo cual nosotros estamos trabajando. Pero efectivamente, con los chicos que cometen infracciones graves como homicidios o el tema de sicariato, tenemos dos opciones. O los encerramos y los encerramos con adultos y esperamos que cumplan el tiempo que cumplan. Si es que no hay ninguna intervención, este chico, si es que no ha tenido ningún tipo de trabajo, va a salir y va a volver a cometer otro delito grave. Esa es una opción. Eso nos da tranquilidad. Encerrémoslo con los adultos y los llevemos a Lurigancho, Castro. Pero si no se hace un trabajo especializado con ellos, cuando él culmine su medida o su pena, va a salir y va a cometer otro delito más grave. La otra opción es
siendo un chico que comete infracciones graves, el tiempo que tenga hay que trabajar con un trabajo especializado. Pero para eso necesitas centros especializados, más pequeños, con profesionales realmente preparados para trabajar con estos adolescentes. Ahora, el asunto es que hoy en día lo que se necesita, en realidad hay metodología, hay políticas. Necesitamos recursos. Si el Ministerio de Economía y Finanzas realmente, o el Presidente de la República, quisiera dar una medida para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana con los adolescentes, no es dando este paquete de medidas que hoy en día está proponiendo. Sino, hay un plan nacional que ustedes han expuesto. Sino recursos económicos, porque ya está demostrado que la experiencia nuestra tiene resultados. Sería interesante seguir conversando sobre este tema, pero hemos llegado al final del programa. Esperemos tener más adelante una segunda parte. Agradecemos la participación de Verónica Henry, directora de la Fundación Tierra de Hombres en el Perú, y también agradecemos a Oscar Vázquez, asesor en justicia juvenil. Gracias por participar en Debate y Diálogo. Sigan escribiéndonos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.